porque esta es la historia es una historia, fíjense, vienen contando, en los capítulos anteriores vienen contando la historia de José, y de repente en el capítulo 38 de Génesis, vamos a leer desde el verso 1, vamos a leer varios versículos, no los quiero leer todos, porque ustedes tienen que leer el capítulo en su casa, pero vamos a ver por lo menos los principales peligros. Pero como esta es la historia de Judá, fíjense que agarran la historia de Judá y la incrustan en el libro de Génesis, en medio de la historia de José. ¿Por qué será eso? Vienen hablando de José, meten la historia de Judá y después siguen con la historia de José. ¿Por qué será eso? ¿Será que se confundieron? ¿O será que Dios me quiere llamar la atención a mí en algo? Algo así como, aquí hay un corte. Y esto es un aviso importante. Y después seguimos con la historia de José, que también es importante. Pero fíjense que Judá quiere decir el alabanza, alabado. Y sabemos que esta representa, la tribu de Judá es el que le dio linaje al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros decimos, los peligros de que un director de alabanza no venga a la iglesia, y mucho menos aquellos directores de alabanza que se quieren hacer famosos, y que cuando ya se hacen famosos ya no quieren llegar a cantar a ningún lugar si no les juntan 10 iglesias y no les pagan $40,000. Y empezaron con un corazón humilde, así de que cantándole a Dios, aunque sea fuera de la iglesia, cuando ya todos se fueron, allá en su camioneta, en la parte de atrás, en su pick-up con sus amigos, con una guitarrita, y ahora no. Siempre le echamos la culpa a ellos con este capítulo, pero yo creo que este capítulo es para todos nosotros, por varias razones. Una es porque todos los que estamos aquí deberíamos de ser adoradores del Señor, y deberíamos de alabar al Señor todos. Y con esto deberíamos de considerar que cuando vengo a la iglesia tengo que venir a la alabanza, a la adoración y ver qué hago para meterme, porque esta es parte de la vida de los que tenemos el linaje del Señor Jesús. Si nosotros recibimos a Cristo, nos metieron en Él, somos parte del linaje de Judá. Entonces este capítulo no es solo para los de la alabanza, es para nosotros también. Es para nosotros también. Entonces miren lo que pasó. Aconteció en aquel tiempo que Judá, ¿qué fue lo que hizo? Se apartó de sus hermanos. Esto ustedes pueden traducirlo en se fue, ya no va a la iglesia, ya no quiere juntarse con los de la iglesia, andar tú y ya después le digo yo, vamos hasta la tarde. No es regaño, es solamente que tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Se apartó de sus hermanos, empezó a tomar ideas raras y se empezó a apartar. Todos sabemos cuándo nos empezamos a apartar. ¿Ok? Todos sabemos cuándo nos empezamos a apartar. Algunos porque dicen que están fríos, otros dicen que tal vez no tienen el ánimo, otros le echan la culpa a la alabanza, esa alabanza no está buena. Otros le echan la culpa al predicador, ese pastor solo lo mismo predica, y se sube y lo regaña a uno. ¿Qué se está creyendo? Le echamos la culpa a un montón de gente. Además, esos hermanitos solo de Jesús hablan, ya me cayeron mal. ¿Y para qué tenemos que estar todo el día en la iglesia? ¿Para qué tenemos que estar sirviendo a Dios? Yo diría que es porque si no estamos metidos en el cuerpo, estamos en peligro. Entonces miren lo que le pasó a Judá. Se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Bueno, para empezar, se fue a meter con los adulamitas, se fue a meter con personas, empezar a hacer amistad y hacer sociedad, posible sociedad, con gente que no tiene temor de Dios y que además de eso no son parte de su pueblo. Ahora, veamos un poquito qué es lo que esto significa. Veamos un poquito qué es lo que significa. Fíjense pues, los adulamitas, esta palabra de adulam o adulamitas, esto se puede traducir la justicia del pueblo. La justicia del pueblo. Pero pónganme mucha atención porque estamos haciendo un recorrido. Se apartó de los hermanos y entonces ahora empieza a tener en su corazón y a escuchar, además de eso, se empieza a juntar con gente
que tiene la justicia del mundo, que cree, el mundo que cree que está arriba del árbol del conocimiento del bien y del mal. La gente que se atreve, que no se congrega, gente que no son hermanos nuestros, esos es los adulamitas, y que de repente nos empiezan a dar a nosotros teorías de cómo debería ser la vida de la iglesia. Y lo primero que nos dicen es que sí, hermano, no hay que ser tan fanático, hombre. Su esposa se está fanatizando mucho. ¿Y sabe qué es lo peor? Que después meten a los hijos. Y los hijos ya no crecen como que fueran niños, crecen como que fueran adultos. Y les quitan la niñez. Y empiezan a dar la justicia del pueblo. Y empiezan, lo que es peor, empiezan a hablar mal de los pastores. Empiezan a decir, ni los conocen. Empiezan a decir, ese pastor solo habla de dinero. Este solo habla de no sé qué. Estos, y empiezan a hablar de ellos y ni los conocen. Y de lo que más hablan es de los diezmos, y jamás en su vida han mandado un sobrecito o un dolarito. Lo más que han hecho es dar una limosna en una iglesia cuando los invitaron a una boda. Pero empiezan a dar la justicia, es decir, que te empiezan a dar conceptos que eventualmente te pueden convencer. Y te empiezan a decir, es que usted ya se estaba yendo mucho del otro lado. Bueno, del otro lado me refiero del péndulo, ¿verdad? Del péndulo. No del otro lado de la banqueta. No sé si así se dice también ahí en mexicano, ¿es? ¿Verdad? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que te va a empezar a dar sus propios conceptos y sus propias razones que son convincentes. Son convincentes. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? ¿Saben qué es lo peor? Lo peor para mí es recordarme de amigos que se quedaron en el camino, que por consejo de otros, y que se juntaron con algunos y no se dieron cuenta en qué momento les estaban dando los consejos. Pero eso no es tanto el problema. El problema es que la persona se convence, y esa persona entonces ahora empieza a anti-evangelizar a los hermanos y anti-evangelizar a su propia familia. ¿Sí? Empiezan a anti-evangelizar a sus propias esposas. Y no solamente con lo que dice, sino con lo que no hace y que sus hijos miran, o lo que hace y que sus hijos miran. Entonces dice, pero ¿por qué yo tengo que irme contigo, mamá, si yo quiero ser como mi papá? Y entonces lo está anti-evangelizando. Y entonces cuando le preguntan a él por qué, él tiene una razón justa. Una razón justa. La Biblia dice, no seas tan justo. José, el esposo de María, por ser muy justo, quería dejar a María, y estaba dentro de su vientre tenía al Señor Jesús, y estaba pensando en dejarla, hasta que el Señor por sueños le metió un ángel y le dijo, no temas de tomar a María por mujer, si lo que está dentro de su vientre del Espíritu es. Le tuvo que hablar así en sueños, porque él ya se estaba haciendo a un lado, hermanos, del proyecto, el gran proyecto de traer al Mesías a la tierra, el Salvador. Y él es el papá que lo va a cuidar del niño, y se está haciendo para atrás porque es muy justo, porque tiene la justicia del pueblo. Es una justicia religiosa, y es una justicia tal vez hasta social, con buenos argumentos. Y entonces la gente termina evangelizada o anti-evangelizada con argumentos justos. Y los conceptos del pueblo, es decir, del mundo, de los adulamitas, se empiezan a hacer razonables para aquel que un día derramó sus lágrimas en el altar por el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces el primer peligro es que cuando la gente se empieza a alejar, los conceptos, las teorías y lo que la gente habla afuera le parece mejor que lo que se habla dentro de la iglesia. Pero eso, hasta ahí no estamos en peligro, tanto en peligro. Hasta ahí solamente parece una regañada para que la gente no deje de venir a la iglesia. Hasta ahí eso parece. Pero ustedes van a ver cómo empieza a descender Judá. Y eso es lo primero,
que se hace amigo, socio, compadre, pero así de compadre, ni es su compadre y lo trata de compadre. Y hasta hermano le dice a veces, bueno, por lo menos manito o algo así. Y lo tiene de puro, así como, que este sí es buena gente, hombre. Y empieza a ver, hermanos, que ese tiene un tipo de justicia y lo empieza a comparar con los hermanos de la iglesia y dice, no, hombre, con este es más agradable, este es más alegre que aquel. No sabe que está que se subió al tobogán, a un resbaladero, y está hasta allá arriba, y no sabe que ya se va a soltar sentadito. Y entonces, fíjense ustedes, se va con los adulamitas y se junta o se asocia con ira. Ese es un nombre, ¿verdad? No es con la ira, no es con el enojo. Este es un nombre, y sabemos que este nombre significa palidez. ¿Pero qué significará palidez? Pálido es que ya no se le ve en su rostro su color rosado, rojo. Eso quiere decir que empieza a perder el color de la sangre del cordero. No, pero yo quiero que ustedes se asusten, digo, que me pongan atención, porque la sangre del cordero que nos limpió del pecado, eso no hay problema. Hasta ahí esa persona, los pecados ya le fueron perdonados y la sangre de Cristo ya lo salvó. Díganme, porque todos hemos cometido errores y la sangre del cordero nos mantiene amarrados, atados al cielo. No hay problema, hasta aquí no hay problema. Lo que pasa es que vamos en bajada. Ahora, tenemos un grave problema cuando se empieza a perder el color de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo no solamente es para perdonar y para borrar pecados. La sangre de Cristo sirve para proteger la vida de la gente. Amén. Porque así es como dice en Éxodo capítulo 12, que la sangre de los corderos se ponía en los dinteles de las puertas para proteger del destructor a los que vivían adentro, principalmente a los primogénitos. Entonces la sangre de Cristo protege. Yo conozco el poder de la sangre de Cristo. Yo he estado en peligros así donde solo la sangre de Cristo me puede proteger. Yo sé que ustedes también. Estoy seguro que hasta antes de que ustedes hayan sido convertidos, es decir, que antes de que fueran cristianos, estuvieron en peligro de muerte. Yo sé que la sangre del Cordero los protegió sin haber aceptado a Jesús todavía. Amén. Y dice, pero si ese no era cristiano, ¿por qué ahí lo protegieron? Y porque Dios sabía que sí iba a ser cristiano y tenía planes para él. Y hoy tal vez aquí está sentado ahorita. Y lo salvaron cuando era un perdidote. Amén. Que estaba ahí. No, mejor no digo dónde estaba. Porque qué sé yo dónde andaba, ¿verdad? Y con quién andaba. Pero este es el peligro. Este es el peligro. Que entonces, después de que yo estoy bañado con la sangre de Cristo, protegido, mi mente, mi corazón, mi lengua, mi cuerpo, todo mi ser integral, la sangre de Cristo se empieza a perder. No porque la sangre de Cristo no tenga poder, es que yo empiezo como a perderla, como a quitármela. Algo así como que la sangre de Cristo no es tan suficiente para mí, o no es un tema tan importante, cuando la sangre de Cristo es la que me borró los pecados y me protege todavía, pero se empieza a perder. Lo que estoy diciendo con esto es que se hace vulnerable en el mundo y entonces está en peligro, su vida está en peligro. Su vida está en peligro. Y no solo su vida, porque yo a veces he orado para que el Señor cubra con su sangre hasta las cosas materiales que yo tengo. Principalmente mi computadora. Pues sí, pues que ahí estudio, ¿verdad? O mi familia. Y entonces empiezo a hacerme paliducho. Eso quiere decir también este nombre. Me empiezo a hacer pálido, empiezo a perder el poder de la sangre. Y de repente ya no tengo ni siquiera la capacidad de poder clamar a la sangre cuando verdaderamente la necesito. Porque no me siento solvente para hacerlo. ¿Quiere que no tiene solvencia? Está perdiendo el poder de la sangre, pues por eso es que está pálido. Amén. ¿Se entiende un poquito? Amén. Amén. Y la otra traducción quiere decir vacío, vacíez.
Eso quiere decir que entonces yo empiezo a buscar y a hacerme socio de gente que solo cosas vacías hablan. Voy a decirlo todavía un poquito más fuerte. Empieza a escuchar música que es vacía. ¿Qué significa una música vacía? Que no tiene espíritu. Amén. Aunque sea una linda música. Aunque sea música clásica, pues. Y que tal vez unos lindos chelos. Es que una vez me subí con mi colega a su carro y me dijo, te voy a poner un disco. Que yo dije, este me va a poner el último del Rolling Stone. No, digo de Jesús Adrián Romero. Entonces, mire pues, puso su disco y empezaron unos chelos preciosos. Tan impresionante, porque su equipo sonido sonaba bien. Pero al ratito yo ya estaba aburrido. De veras, ya estaba aburrido. Ya así de... Y me dijo, ¿no te gusta esto? Sí me gusta, pero para mí esto es como comerse un pollo crudo, hombre. La música debe tener espíritu. Amén. Y la única música que tiene espíritu, bueno, espíritu de Dios, es la adoración y la alabanza. Amén. Entonces, si tiene espíritu, no va a tocarme el alma para emocionarme. Claro, si don José José me hizo llorar a mí a veces. Todavía cuando lo entrevistan en las noticias digo yo, ¿por qué se perdió esa voz? ¿Cómo se llamaba el príncipe de la canción? ¿Por qué perdió la voz? Hasta tristeza me dio un día, hermano. Ya estaba yo, dije, no, hombre, pero ¿qué está pasando? Vaya que se volvió y que se convirtió. Y ahorita empiezo a llorar por él otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? El alma, sí, así, incluso así había anuncios de música de los 60s y de los 70s, música para el recuerdo, pero sí, música para tu alma, para refrescar tu alma. Y entonces ponía ahí el alma, y saben que lo peor, que el alma empieza a tener flashbacks. Empieza a recordar lo que la música esa le recuerda a uno y lo que hizo, y dice uno, la sangre de Cristo. Ni Dios lo quiera. Así dicen algunos cuando, ¿quiénes fueron jóvenes en los 70s? Bueno, por lo menos, aunque no hayan estado jóvenes, pero que en los 70s todavía se echaron su moda. O sea que todavía bailaron un poquito las de John Travolta, o por lo menos las de la película. Entonces cuando llega a su closet a quererse poner sus zapatos de plataforma es cuando dice ¡la sangre de Cristo! ¿Y a vos qué te pasó? Le dice el esposo, unos pantalones apretados de aquí, acampanados de aquí, blancos con un filete anaranjado aquí y afro. Hermanos, en la vida afuera hay muchas cosas que son vacías. Son vacías. Una de ellas es la música, de veras. Entonces la gente empieza a juntarse con los adulamitas que tienen la justicia de Dios y que te van a decir, no, hombre, no es tan malo escuchar esta música, no es tan malo. Y lo peor es que yo conozco directores de alabanza de iglesias grandes que hasta en su iglesia han metido música que no es cristiana. Y ahorita no, pero más tarde si quieren les enseño videos. Y se los venden. ¿En serio? Entonces dice, hay que meter un poquito. Así me dijo, ahora que cuando estuve en Guatemala, me dijo un familiar mío, ¿por qué no meten un poquito así de música para atraer a la gente? Yo no estoy aquí para atraer a la gente y poner música para atraer a la gente. Yo no voy a poner un mariachi para que la gente venga y oiga los mariachis. El día que siento a los mariachis se me van. Nosotros estamos aquí para adorar el nombre que está sobre todo nombre, la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aquel que venció la muerte y que me va a resucitar a mí un día, que me permitió el derecho de la vida eterna. A ese le canto yo, a esa es la música que verdaderamente hasta de veras a veces te flashback, pero buenos. Música vacía, conversaciones vacías, negocios vacíos, y van a ver cómo sigue el resbaladero, hermanos, pero ya está perdiendo el poder de la sangre del Cordero, ya empezó a hablar vacieces.
Y en vez de tener una visión de la vida que el Señor le estaba entretejiendo en su corazón y que ya estaba ayudándolo para que avanzara, tal vez lo estaba tratando un poquito para que se entiende que lo estaba tratando, ¿verdad? Lo estaban pasando por la prueba. Pero de todas maneras Dios lo estaba apoyando en su proyecto y de repente se conoció con este Irán y los adulamitas. Y entonces dice, no, pero es que este proyecto está bueno también, a la esposa. Y la esposa, pero es que no fue eso en lo que quedamos. Sí, pero se ve bueno. Y a lo mejor mete la plata y le va bien, pero no sabe que se está volviendo pálido y que se está metiendo en un lugar donde todo es vacío. Conversación, todo lo que es vacío es lo que no edifica. Y la Biblia dice, hermanos, que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Amén. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Así es por eso que yo tengo discusiones a veces hasta con amigos cercanos o familiares que dicen, pero una copita de vino no te cae mal. No sabe que eso puede ser detonador para muchos para perder su hogar. Uno. Y dos, no me puedo poner a explicar tanto a menos de que insistan de que yo tengo un pacto con Dios. Amén, amén. Yo tengo un pacto con Dios. Tal vez no lo tenemos firmado en papel o hablado a las claras, pero yo tengo aquí adentro con el Señor un pacto de no tomarme un trago. ¿Y qué? Y ahora, si me lo tomara, yo no me voy al infierno, ¿verdad? Porque no es pecado. Si me tomo una copa de vino, no es pecado. La dejo ahí, no es pecado. Pero yo tengo un trato con Dios. Amén. Y yo no quiero perder el poder de la sangre. Yo no quiero empezar a entrar a conversaciones con bebidas vacías. Ahora, cuando digo vacías, que no tiene ningún sentido. Yo no quiero ni siquiera pensar después que hay gente que escucha música que sí tiene espíritu, pero del otro lado. Es decir, que tiene espíritus de demonios. Música demoníaca, conversaciones demoníacas, películas demoníacas. Sí, hermanos. Hay gente que prefiere la televisión que el servicio. Y eso tal vez no es pecado. No es pecado, pero es vacío. Amén. Y está bien. A mí me gusta la televisión, me gusta las películas, me gusta mucho. Me gusta el cine. Me gusta. No se me queden viendo así como que dice que bárbaro usted. Y sí me gustan algunas películas. Y tengo cuidado, pero sí me gustan. El problema es que no estoy dispuesto a cambiar lo que es vacío por lo que tiene poder. Amén. ¿Saben por qué, hermanos? Les voy a decir por qué. Me voy a confesar. Porque yo soy una persona débil. Yo sin Cristo no sirvo para nada, hermanos. Tengo muchos problemas. Amén. Otra vez voy a empezar a llorar, ¿verdad? Si supieran mis problemas. No, yo tengo problemas porque si yo me alejo un poquito de Dios, yo tengo problemas porque yo soy apasionado en todo. Entonces yo, si voy a pecar con pasión. Es un problema serio para la gente apasionada. No crean que lo que acabo de decir es solamente una broma. Es que la Biblia de veras dice, el que más se le perdonó es el que más ama. Amén, amén. Entonces tenemos que tener cuidado cuáles son nuestras pasiones bajas, hermano, porque todos tenemos una. Amén. Amén. Algunos es el licor, otros las drogas, otros es las mujeres, otro es la pornografía, para otros es peligroso el mundo. Entonces nosotros no queremos apartarnos Amén. de nuestros hermanos. Estos son los peligros. ¿Está muy legalista el tema de hoy? Más o menos. Más o menos. Aquí vamos, ni siquiera hemos llegado a la mitad del resbaladero. Porque después de eso, miren lo que le pasó a Judá. Verso 2. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suba, y la tomó y se llegó a él.
O sea que el hombre se enamoró y de una vez la hizo su esposa, la hizo su mujer. Pero sabemos nosotros que el Señor había dicho que no se mezclaran con los cananeos, con los heveos, los heteos y con todos los feos que estaban en Canaán. No, en serio, eso es cananeo. Porque el Señor había dicho, ustedes van a encontrar esposa dentro de las del pueblo. Dicen amén o no. Amén. Los solteros y solteras. Va, dentro de las del pueblo. Así aconsejan a sus hijos. No, pero solo de este lado me dicen amén, hombre. No, pues está bonita la muchacha. Es buena gente. Además es una de las mejores estudiantes de la escuela. Pero es cananea. Bueno, está bien. Está bien, se casó. Ahora hay que orar para que se convierta. No hay problema. Pero va a costar. Te va a costar más. Porque después se van a enamorar, se van a casar, van a salir los hijos y después van a tener problemas que van a decir, ok, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿A dónde van a ir? ¿A qué iglesia van a ir tus hijos? Y te empiezan a agarrar los hijos y te los parten a la mitad en su corazón, porque una parte de ellos quiere ir contigo a la iglesia y los otros quieren ir a la otra religión. Amén. Y te parten en dos a un hijo espiritualmente. Y ya enamorados, olvídense, ya. No, si la iglesia me aparta a mí del amor, prefiero el amor. Otra vez está muy duro esto, ¿verdad? Pero son cananeos y Yeshua. ¿Pero qué significa cananeo? Mercante. Y aquí es donde se empieza a poner buena la cosa. Porque entonces es donde aparece la gente y te empieza a decir, hagamos este negocito. Y no estoy hablando de todavía, no estoy hablando de vender droga. Ya nos fuimos hasta el fondo, ¿verdad? Estoy hablando que empieza a hacer sociedad con gente que no tiene temor de Dios y que a lo mejor tiene ídolos a los que les pide para que lo hagan próspero y tú eres su socio. Y a lo mejor tiene supersticiones que tú te quitaste hace un montón de tiempo, pero como eres socio de él, estás atado ahí y entonces están amarrados en alianza. Dicen, no, pues esto es negocio, esa parte de la iglesia. No, no es aparte, es tu vida. Si tú eres una persona, no eres un montón de personas. Amén. Y entonces te empiezan a poner el espejito para que las cosas empiecen a ver que son buenos business. Claro, si tú tienes un negocio, tampoco te vas a poner con que yo no le vendo si usted no es cristiano. No, si el impío acumula riquezas para el justo. Tú no tienes que vender a todos que se te ponga enfrente. Lo que sí es peligroso es que empieces a hacer sociedad o te empiezan a atraer a negocios que te van a alejar de Dios. Y cuando la persona empieza a ser próspera y está alejada de Dios, es más peligroso, porque entonces se hace autosuficiente y dice, no, hombre, si la iglesia es para los que tienen problemas financieros, hombre, yo no tengo problemas. Ese está llorando ahí porque no puede pagar la renta, pero yo no, yo aquí estoy tranquilo, feliz. Hay que tener cuidado con la prosperidad. La prosperidad viene de Dios, así dijo el Señor. Yo quiero que ustedes sean prosperados en todo. Pero aquí estamos hablando del que se alejó. No estamos hablando del que está metido. Si estás metido, todo lo que venga de business y prosperidad está muy bueno. Estamos hablando del que se alejó de sus hermanos. Va a tener tentaciones materiales. Eso es lo que quiero decirte, pues. ¿Ok? Amén. Pero, además de eso, esta palabra viene de una raíz relacionada con cana, que quiere decir celoso. Y entonces aquí pasan dos cosas. Los amigos de afuera, y no estoy hablando de hombres y mujeres o casados todavía, estoy hablando de que los amigos afuera a veces son celosos de que tú te vayas a la iglesia y van a hacer lo posible para hacerte atractivo para que no vayas. Y te van a engañar, porque te van a meter trampa. Te van a decir, véngase a cenar, usted nunca me visita, hombre. Y dice uno, ay, lo evangelizo, no voy a la iglesia. Caíste en la trampa. Ahí va uno del para abajo, porque está alejado. Estoy hablando del que está alejado. Solo del que está alejado.
Y así como trabaja una persona celosa con su esposo o esposa, o novio o novia, o amante, de cómo hace para atraerlo, así también es la amistad. Solo que celos de lo tema espiritual. Ay, qué duro este mensaje de hoy, ¿verdad? Pero yo no quiero que ustedes se alejen de la iglesia. No porque quiero que estén aquí metidos solamente. Es que el que no está con sus hermanos unidos está en peligro. Amén. Está en peligro. Y no digamos solamente con el tema de que una amistad puede provocar a celos a lo que la otra persona, amigo, hace. Aquí la gente empieza a pensar, ya los casados, y aquí ya estoy hablando de los casados, empieza a caer como un espíritu de celos eventualmente. ¿Por qué? Porque empiezan a ver cosas en la televisión, empiezan a ver cosas en las películas, empiezan a oír las historias de sus amigos y empiezan a agarrar, como dicen números, no me recuerdo si es 4 o 5, pero dice que ahí cae un espíritu de celos. Y de repente empiezan a ser celosos con su esposa o celosas con su esposo. Hermanos, tan fácil como que hay algunas mujeres que van a la iglesia y que el marido los cela de que vayan a la iglesia. ¿Se sabe qué tenés ahí? Ya empiezan a ver cosas peores. Yo ya vi cómo te saludó la hermana, ¿verdad? Y ya vi cómo te saludó la hermanita de la puerta. Y empiezan los celos. Y los celos son terribles, hermano. Vamos a dar cátedra de celos. Pasémonos a Súa. Súa ya significa opulencia, la prosperidad. Estas son todas las oportunidades materiales que el mundo ofrece, que ya te hablé. Pero se casó con la hija de este. O sea que se casó con el fruto de lo que el otro le está enseñando. Génesis 38:3. Ella concibió un hijo y se llamó Er, o llamó a su nombre Er. Bueno, fíjense ustedes que tienen sus computadoras y sus diccionarios ahí, porque Er significa vigilante, significa despierto, significa estar siempre en vigilia. No como la policía, siempre en vigilia, ¿verdad? No es eso. Despierto, vigilante. Pero espérense, pues déjenme que les explique un poquito esto. Aquí el punto es que solamente está alejado, pero todavía tiene temor de Dios. Quiero que me sigan en esto. Todavía está vigilante. Todavía se está cuidando de no caer en pecado. Le está pasando todo esto, ¿verdad? Está siendo atraído por sus amigos, está perdiendo el poder de Dios, está volviendo paliducho, está hablando ya cosas vacías o teniendo reuniones vacías, y hasta aquí no ha pecado. ¿Por qué? Porque está vigilante, todavía tiene adentro gasolina. Ya el tanque ya va como a la mitad, ¿verdad? O ya está llegando a un cuarto, la aguja, o lo que marca, y todavía está vigilante. ¿Me siguen en esto, verdad? Todavía está vigilante. Todavía le dice a su amigo: no, hombre, no sea así, hombre, no diga eso. No, hombre, si yo sí quiero a mi esposa, hombre. No cuente chistes de Jesús, hombre, eso sí no me gusta. Porque ya está metido allá en de veras, ya está metido en el callejón de las trompadas, decían mi pastor. O dice, pero ese es el punto, hermano. Este es el punto. Es vigilante. Pero ¿saben ustedes lo que le pasó a él? Se murió. ¿Qué significa que se haya muerto? Verso 7. Y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó a Jehová la vida. Bueno, esa porción todavía que lo mantenía alerta, todavía esa fuerza espiritual que tenía, está en peligro de que se le muera. Es decir, que se le acabe un día. Las fuerzas no aguantan para todo el tiempo, hermanos. Amén. Miren, el ejemplo es este. Hay gente que ha diezmado, que ha ofrendado, que ha sembrado en el reino, y de repente dejó de hacerlo, ya se fue a sus negocios, no quiere saber nada de la iglesia, dice: ¿para qué les voy a dar? Ya pedimos la ofrenda, no estoy hablando solamente de eso.
y se aleja. Pero como diezmó y sembró y siempre fue desprendido y fue bueno fue generoso con la iglesia, entonces es como que tuviera una cuenta de ahorros en el cielo y Dios lo sigue prosperando, porque la siembra le va a producir una cosecha. ¿Sí? El problema es que como dejó de sembrar, un día la cosecha se va a terminar. Y así es en lo espiritual. Entonces el ser vigilante, el tener todavía, estar un poquito alerta todavía de no caer en pecado, se les va a morir un día. Y entonces va a empezar a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. O sea que aquí sí ya va a la mitad del resbaladero y ya está en peligro de caer en pecado. Y es del linaje de Judá. Es Judá. Pero estamos hablando de los hermanos del siglo XXI. Este es el peligro número 6, Génesis 38:4. ¿Todavía estamos aquí, hermanos? Amén. ¿Están preocupados? Ahorita ya dijeron, ya todas esas me las sé, me sigan. O algunos dirán, eso no me pasa a mí. Y otros, tal vez cuando lleva por el tercero, ya me bajaron la persiana. Hasta el domingo, hermano. Si ven, pueblo. Génesis 38:4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Onán. Onán quiere decir, vamos a empezar por la segunda, fuerza, vigor. Es decir, que todavía el hombre tiene energía, tiene un poco de pasión, pero al final este hombre también murió. Es decir, que se terminó la fuerza. Pero ya dejó algo más. No solamente murió perdiendo la fuerza, sino que ya está metido un poquito en territorio de la iniquidad. ¿Y saben una cosa, hermanos? Porque este es el proceso de cuando alguien se hunde. La gente transgrede. Eso quiere decir que empieza a hacer cosas que no debe hacer de parte de Dios, que tal vez todavía no son pecados, pero que se está metiendo en territorio prohibido, peligroso. Transgredió. Y después de transgredir, peca. Y hasta ahí pide perdón y todo está bien. Pero si empieza a hacer el pecado repetitivo, se mete en el territorio de la iniquidad y eso le alcanza el espíritu, y ahí es donde se queda atrapado en el pecado. Y ahí es donde la gente dice que vuelve a caer. Pero la iniquidad también es la capacidad que la gente hereda, que el recorrido que trae de sus generaciones y que entra a su genética espiritual y que un día lo pueda alcanzar. En pocas palabras, la iniquidad es la predisposición al pecado. Es la predisposición al pecado. Es decir, que si él trae herencia de que su abuelo alcohólico, su papá alcohólico, él, si se descuida, lo alcanza, porque la iniquidad viaja. No es vieja, viaja. La iniquidad es la capacidad, es la vulnerabilidad de una persona a caer en pecado. Fíjense ustedes. O sea que aquí hasta la cosa ya está bien difícil, porque hasta aquí ya él empieza, esto ya le está causando dolor a alguien, y ese alguien puede ser sus hijos o puede ser su esposa. Sí, hermanos, hay hijos que no dicen nada y sufren, y hay hijos que no dicen nada, sufren y saben que solamente cuando van a la iglesia, están entre los hermanos, está bien su papá o su mamá, y así está bien el hijo. Dice, aquí es donde me gusta que esté, pero él es callado, no dice nada. Tal vez eso se lo lleve a la tumba, o tal vez un día se lo reclame. Este mensaje no es para nosotros hoy, es para los que no vinieron. Eso le pasó a Onán. Ahora miren lo que hizo Onán, verso 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, pero por no dar descendencia a su hermano. Desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Ahora, ¿qué significa? Bueno,
Voy a hablar figurativamente, ¿ok? Voy a hablar figurativamente. Figurativamente. Porque espero que literalmente ya todos hayan entendido. ¿Ok? No, paréntesis. Hay religiones que creen que por esto no deberían de evitar familia. Hay religiones que creen que no evitar o planificar la familia no debería de existir por esto, porque Dios se enoja. Porque esto para algunos es un método anticonceptivo. ¿Ok? Dígame algo, hermanos. Dígame algo, no me dejen solo en esto. No me vean como que dices, a ver de qué estás hablando. ¿Ok? Entonces dicen, entonces es prohibido. Planificar es pecado porque Dios mató a Onán. Si ustedes van a un diccionario van a encontrar onanismo. Y de aquí sacan el onanismo, que significa masturbación. ¿Ok? Eso es lo que dicen los de afuera. Pero Dios no le hizo esto a Onán simplemente porque no le dio porque vertía en tierra, sino porque no le quiso dar descendencia a su hermano y era de la tribu de Judá. En pocas palabras, se perdió la oportunidad de darle genética a Cristo. Se la perdió. Pero regresemos a nuestro tema. Estamos hablando del alejado. Ese corre el riesgo de que entonces no le pueda pasar a sus hijos y no tenga generaciones que sigan la vida espiritual que él empezó y que las promesas que le dieron, serás salvo tú y toda tu casa, se las está perdiendo porque no le está pasando no está engendrando nuevas generaciones. Y esto también en lo espiritual para los que estamos metidos en la iglesia y que no estamos produciendo nuevas generaciones de discípulos. De discípulos, no solo de creyentes, de discípulos. Porque a nosotros nos mandaron a ser discípulos a las naciones. Dígame amén ahí. Nos mandaron a ser discípulos. Hay algunos que me dicen, es que yo me muero por las almas. Primero le digo, no seas mentiroso, no te morís por las almas. No me des cuenta. No te morís por ellas, porque entonces estarías todos los días en el parque viendo que no se pierda. Pero no lo haces, ni a la iglesia venís y decís que te morís por las almas. No me vengas con cuentos. A nosotros nos mandaron a ser discípulos. Amén. Se nos bajaron ahí la fuerza. Discípulos. Ustedes deben de ser discípulos. Si yo no soy discípulo, corro el riesgo de apartarme de mis hermanos. Fíjense. Bueno, sigamos aquí, número 7. Solo nos faltan 15 y nos vamos. Solo me faltan 2. Solo me faltan 2. Número 7. Génesis 38:5. Y volvió a concebir y dio a luz otro hijo. Ese es Judá. Y llamó su nombre Sela. Ahora, Sela quiere decir petición. Sela quiere decir petición. Este no se murió. Pero ¿saben cómo fue la historia, hermanos? Es que la ley decía que si el hermano moría, que si una persona moría, el hermano le tenía que dar descendencia al hermano casándose con la viuda. ¿Ok? Y si se moría, el tercero. Y si se moría, el cuarto. Entonces vino Judá y le dijo a Tamar, le dijo, ¿sabes qué? Porque Tamar, y aquí entre paréntesis, Tamar, por si no me da tiempo, quiere decir palmera, quiere decir la que está firme, la que está bien plantada, la que siempre está erguida en lo espiritual. Y esta era la que quería estar en la genética de Cristo. Y se le moría, espiritualmente hablando, estamos hablando en figura, ¿verdad? El marido se le moría espiritualmente. Se volvía a levantar el otro, se le volvía a morir espiritualmente, hermanos. Yo no sé cómo aguantan algunas señoras, pero también hay maridos que también están sufriendo lo mismo con sus esposas. Y el problema de Sela es que vino Judá y le dio miedo y dijo, no, si te doy a Sela, se me va a morir también. No sé qué haces con los maridos, hombre. ¿Saben ustedes que hay un libro apócrifo, deuterocanónico,
que habla de una mujer llamada Miriam o María, que llegó a tener hasta 7 esposos. Pero el problema es de que todos estos se les morían, porque había un espíritu que creo que se llamaba el Asmodeo, que le mataba a los maridos. Entonces sabía la historia, digo yo, y dijo, yo no le voy a hacer. Entonces la engañó a Tamar, le dijo, solo esperemos que crezca un poquito Sela y te lo doy. Y Sela también quería darle descendencia, hermanos. Si él sabía quién era su papá, perdónenme, pero Judá es el primero que bendicen. Es el cuarto hermano, pero es el primero que bendicen. Y por eso él trajo la genealogía de Cristo. Pero con todo respeto para los que no creen, igual que yo, José no le dio descendencia, aunque era el favorito. Pero José no trajo la descendencia de Cristo. Es un tipo y es un paralelo de Cristo y es un hombrazo. Pero no le dio genética a Cristo, se la dio Judá. Para mí Judá es el primogénito. José es el primogénito, pues, pero de Raquel. Este es el primogénito, hermanos, de los de la bendición. Es el cuarto. Es el cuarto. Ustedes saben que Jesús vino en el año, en el siglo, en el milenio, perdón, al cuarto día. No hablemos de eso ahorita, no nos metamos en ese problema. El punto aquí es de que Sela también quería. Y el problema de esto, porque él estaba alejado, no le dio a Sela a Tamar. ¿Me estoy dando a entender aquí? Amén. No se la quiso dar y nunca se la dio. Entonces Sela tampoco pudo dar genética. Hermanos, esto quiere decir que un hombre que se aparta de sus hermanos corre el riesgo de que sus hijos no continúen la pasión por Cristo. Amén. Fíjense qué terrible es esto. Yo sé que cada uno tiene que entregar cuentas. Yo lo sé. Pero también sé que Dios te va a cumplir la promesa que vas a ser salvo tú de toda tu casa. Pero tú te tienes que comprometer y tú tienes que guardar la promesa. Porque si no la guardas, la puedes perder. Amén. Dios es el que cumple las promesas y las promesas del Señor son sí, amén y sí. Pero yo tengo que guardar esa promesa. Ustedes y yo tenemos que ser guardadores de las promesas de Dios. Y las tenemos que administrar, las tenemos que mayordomizar, si existe esa palabra. Así que tenemos que tomar autoridad sobre las promesas y decirle, Señor, tú me prometiste. Si yo sé que hay esposos y esposas que están aguantando la promesa para su esposo y para su esposa. Amén. Y ahí están, y Dios las va a premiar. Dios los va a premiar. Sí, yo conozco a Dios, así trabaja Él. Pero nunca se la dieron, fíjense ustedes, entonces no dio la capacidad, nunca lo pudo hacer. Y por eso es que se mantenía. Se quedó con la petición, pero nunca lo recibió. Se llama petición, pero nunca lo recibió. Dame a Tamar, no. Dame a Sela, decía Tamar, no. Entonces vino Tamar y dijo, yo voy a engañar, este hombre no me quiere dar a ninguno, ya me mintió. Él me mintió. Él me dijo que me amaba. Y no era verdad. Y empezó con sus vacías para decir algo, ¿verdad? Sela creció y nunca le dieron a Tamar. ¿Fíjense ustedes? Ay, no. Entonces la historia continúa así. Aquí voy a terminar. Vino ella y dijo, le fueron a decir, el Judá y el cananeo fueron a esquilar a cierto lugar. Entonces ella dijo, yo me voy a disfrazar. No dijo que se iba a disfrazar de ramera, no dijo eso. Ella solo dijo, me voy a disfrazar para que no me reconozca. Entonces ella se sentó en un lugar donde él iba a pasar y la vio. Y miren lo que pasó aquí, verso 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. ¿Por qué? ¿Por qué la tuvo por ramera si nadie dijo que ella se vistió de eso? Es más, cuando ya regresan a pagarle con el cabrito que le habían ofrecido, ya no la encontraron. Y cuando dijeron, ¿y dónde está la mujer esta de la vida alegre? Aquí nunca ha habido una de ellas, o sea que nadie la vio así. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Amén. ¿Saben qué pasó? Ahora Judá ve a todas las mujeres así.
Eso es lo que dice. Lean, no me miren, solo lean. Dice, y la vio Judá y la tuvo porque ella había cubierto su rostro. Ahora empieza a ver el sexo opuesto, que es un hombre o una mujer, y ya lo empieza a ver con ojos de lascivia. Aquí ya está, aquí ya se cayó el resbaladero. Y empieza a ver las cosas de otra manera. Y hasta cree que cuando se ríen con él, cree que es guapísimo el pobre. Se le quedan viendo y él empieza a hacer sus mejores caras y la otra persona está pensando, este cuate sí, como que le pasó un tráiler, ¿verdad? Entonces empieza a ver con lujuria, empieza a ver con lascivia. En pocas palabras, empieza a ver a las otras personas con deseos inapropiados, con ojos inapropiados. Y lo que es peor, empiezan a ver este espíritu de prostitución. Y aquí es donde de una vez Judá, de veras, verso 16, se apartó del camino. O sea que todavía estaba en el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Eso dijo el Señor Jesús. Entonces ahora sí se apartó de una vez de Jesús, fíjense, hermanos. O sea que primero se apartó de los hermanos, y por apartarse de los hermanos terminó apartándose de Cristo. ¿Ves? ¿Sí estamos en la jugada todavía? Amén, amén. Se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. La tomó. O sea que para él, él se metió con una ramera. Para él. Ella no. Ella lo único que quería era la descendencia. No la vamos a juzgar, ¿ok? No la vamos a juzgar. Pero ella peleó lo suyo. Dijo, este tiene promesas y este tiene la descendencia. Aquí yo tengo que tener un hijo de este. Y entonces ella concibió. Ya no quiero que llegamos hasta la otra generación, ¿verdad? Pero miren esto, verso 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, miren hermanos, él no sabe todavía que fue Tamar. Pero miren cómo juzga ahora. ¿Se recuerdan que ahora tienen la justicia del pueblo? Y como es cristiano, sabe de la palabra, sabe de la ley. Y entonces ahora es más duro para juzgar. Miren lo que dice. Sáquenla y quémenla. Como que el nene no hizo nada, ¿verdad? Hermanos amados, esta es casi la caída de Judá. Bendito sea Dios, que yo tengo que decirles que Judá se recuperó. Y sabemos que le dio descendencia al Señor Jesús. Sabemos eso. Esa es la buena parte de la historia. Porque ahorita no quiero yo juzgar a Judá. No quiero juzgar a Judá. Pero tuvo 2 hijos, Fares y Sara. Los 2 son varones. Y Fares significa brecha, ruptura, prorrumpir, surgir violentamente. Esto quiere decir que entonces estamos hablando en el sentido figurado todavía. No es lo literal de que tuvo los hijos. Quiere decir que tarde o temprano salió de él, hermanos, salió de él la recuperación, y alguien abrió la brecha para que él se recuperara, y aumentó la luz de Cristo, y todo se llenó de gozo y todos fueron muy felices. Pero lo que yo quiero concluir aquí es de que ustedes y yo tenemos que tener cuidado. Amén. Y que apartarse de los hermanos nos lleva a esta caída. O sea que él no se dio cuenta en qué momento puso los pies en el terreno prohibido. Hagamos una oración, hermanos. Miren pues, nosotros somos humanos y tenemos debilidades, tenemos
todavía muchas cosas que arreglar en la vida, todavía nos corre sangre en las venas y arterias. Quiere decir que todavía no estamos transformados y que todavía estamos vulnerables a las malas decisiones y al pecado. Aquí lo que vamos a hacer esta noche es esto. Número uno, vamos a pedirle perdón al Señor por cualquier cosita que nos haya pasado por la mente, o cualquier decisión que nosotros estemos pensando todavía en tomar para ir abandonando el estar con los hermanos. ¿Ustedes saben por qué algunos hermanos de la congregación los llaman a ustedes? Los llaman porque los aman, una, y dos, porque saben que están en peligro de afuera. No, ustedes no, a las personas que no vienen. No me estoy quejando que vengan, que no vengan. Yo lo que estoy tratando de decir es el consejo, hermanos, de que no nos apartemos de la iglesia. Es peligroso, es peligroso. Tiene que ponerse de pie, vamos ahora. Vamos a pedirle perdón al Señor por todos esos pensamientos que a veces nos ha pasado de abandonar. Y nosotros no vamos a abandonar este barco.